Bienvenidos a Historia Épica. Hoy exploraremos una de las civilizaciones más influyentes de la historia, la antigua Grecia. Desde sus míticos orígenes hasta su caída, la antigua Grecia ha dejado una huella imborrable en la política, la filosofía, el arte y la guerra. Quédate hasta el final para descubrir cómo el legado de Grecia sigue presente en nuestro mundo actual, y qué lecciones podemos aprender de su fascinante historia. Nuestro viaje comienza en el siglo 8 a.C., cuando las ciudades-estado griegas, conocidas como polis, comenzaron a consolidarse. Atenas y Esparta emergieron como las más poderosas, aunque cada una tenía características únicas. Atenas, conocida por su desarrollo en la filosofía y la democracia, se destacó como un centro de innovación cultural. Por otro lado, Esparta, famosa por su ejército imbatible, era una sociedad basada en la disciplina militar y la austeridad. Estos dos polos contrastantes crearon una rivalidad épica que definiría gran parte de la historia de Grecia. La fundación de la democracia ateniense bajo líderes como Solón y Clístenes es uno de los aspectos más fascinantes de la historia griega. Atenas ofreció un sistema donde los ciudadanos tenían voz en el gobierno. Este concepto revolucionario fue clave para el desarrollo de la política en Occidente, y muchos de los principios democráticos de hoy en día tienen sus raíces en este periodo. Sin embargo, la democracia ateniense no era perfecta, ya que excluía a mujeres, esclavos y extranjeros de participar en el proceso político. Pero la historia de Grecia no se limita a su política. El arte, la arquitectura y la filosofía alcanzaron su cenit en el siglo V a.C., conocido como la Edad de Oro de Atenas. En este periodo, grandes pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles florecieron, marcando el camino del pensamiento occidental. Sócrates, con su método de cuestionamiento constante, revolucionó la forma en que los humanos se enfrentan al conocimiento y la verdad. Platón, su alumno, profundizó en la idea de la justicia y el idealismo, mientras que Aristóteles sentó las bases para la lógica, la biología y la ética. En el ámbito de las artes, los griegos también dejaron un legado impresionante. El Partenón, una de las construcciones más icónicas de la antigua Grecia, es un testimonio de la grandeza de la arquitectura griega y su devoción por los dioses. Las esculturas alcanzaron niveles de perfección en la representación del cuerpo humano que no se habían visto antes y siguen siendo admiradas hasta hoy. No podemos hablar de la antigua Grecia sin mencionar la épica rivalidad entre Atenas y Esparta. Esta culminó en la Guerra del Peloponeso, un conflicto que duró casi 3 décadas y terminó con la caída de Atenas. Esparta, con su poderío militar, consiguió imponerse, pero la guerra dejó a ambas ciudades debilitadas, lo que eventualmente permitió la conquista de Grecia por Macedonia. Si estás disfrutando de este recorrido por la historia de la antigua Grecia, asegúrate de darle like al video y suscribirte a Historia Épica para más contenido fascinante. Después de la Guerra del Peloponeso, la historia de Grecia dio un giro significativo con la aparición de un nuevo poder, Macedonia, bajo el liderazgo de Filipo II y más tarde su hijo Alejandro Magno. Alejandro, uno de los estrategas militares más grandes de la historia, llevó a Grecia a un nuevo nivel de poder e influencia. En apenas una década, conquistó el imperio persa y extendió la cultura griega desde Egipto hasta la India. Este periodo, conocido como la era helenística, fue un tiempo de expansión cultural sin precedentes. La lengua griega se convirtió en el idioma común de gran parte del mundo antiguo, y las ideas griegas se mezclaron con las de otras culturas, dando lugar a una época de avances en la ciencia, las matemáticas y la filosofía. Figuras como Euclides en geometría y Arquímedes en ingeniería dejaron una marca indeleble en la historia del conocimiento. La caída de Grecia ante Roma en el siglo II a.C. marca el final de su independencia, pero no de su influencia. De hecho, los romanos adoptaron gran parte de la cultura griega, incluidas sus ideas filosóficas, su arte y su religión, lo que garantizó que el legado de Grecia perdurara a lo largo de los siglos. La fusión de estas dos grandes civilizaciones dio lugar a lo que hoy conocemos como el mundo grecorromano, que ha sido una de las principales fuentes de inspiración para el Renacimiento y las sociedades modernas.
Es sorprendente cómo una pequeña península en el Mediterráneo pudo tener un impacto tan duradero en la historia de la humanidad. La antigua Grecia, con sus logros en política, arte, filosofía y ciencia, sentó las bases para muchas de las estructuras sociales que todavía prevalecen en el mundo moderno. Volviendo a las historias de sus guerras, no podemos olvidar las batallas más icónicas, como la batalla de Maratón y la batalla de las Termópilas. Maratón, donde los griegos repelieron la primera invasión persa, se convirtió en un símbolo de resistencia y valor. Termópilas, donde el rey espartano Leónidas y sus 300 guerreros resistieron hasta la muerte, pasó a la historia como el máximo ejemplo de sacrificio por la patria. También es fundamental entender cómo las creencias religiosas influyeron en la vida cotidiana de los griegos. Para ellos, los dioses no solo residían en el Olimpo, sino que intervenían constantemente en los asuntos humanos. Zeus, Atenea, Apolo, entre otros, eran parte de su día a día, y sus mitos eran utilizados para explicar fenómenos naturales y lecciones morales. Las fiestas religiosas, como los Juegos Olímpicos, que se celebraban en honor a Zeus, no solo eran eventos deportivos, sino momentos de unión y orgullo para todas las polis griegas. La filosofía griega no solo se centró en el pensamiento abstracto. También ofreció respuestas prácticas sobre cómo vivir una vida virtuosa. La ética de Aristóteles, por ejemplo, sigue siendo relevante hoy en día. Su concepto del término medio, la idea de que la virtud se encuentra entre dos extremos, es un principio que todavía resuena en el mundo moderno. Si llegaste hasta aquí, déjanos un like y no olvides suscribirte para seguir explorando los momentos más apasionantes de la historia. En resumen, la antigua Grecia no fue simplemente una civilización más, fue la cuna de muchos de los conceptos que seguimos valorando hoy. La democracia, la filosofía, las artes y las ciencias florecieron en su seno, y continúan siendo pilares fundamentales en nuestra forma de ver el mundo. La cultura griega es un recordatorio de que las ideas y logros de una civilización pueden trascender el tiempo, influyendo en generaciones muy alejadas de su contexto original. Para cerrar este fascinante recorrido por la antigua Grecia, es importante reflexionar sobre su legado en la historia de la humanidad. Las enseñanzas de los filósofos, las victorias y derrotas en las batallas y la arquitectura que aún perdura en sitios arqueológicos nos recuerdan que el conocimiento y la cultura son el verdadero poder de una civilización. La historia griega es una inspiración constante para aquellos que buscan sabiduría y comprensión en el pasado para iluminar el futuro. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de la antigua Grecia. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos episodios. Nos vemos en el siguiente video, donde seguiremos descubriendo los grandes momentos que definieron nuestra historia.